decía, no voy a decir gran cosa hoy. La idea es que María Paula y Mateo van a estar a cargo de toda la moderación y de toda la organización de la sesión. Y la idea también para todos y todas es que puedan participar mucho, ¿cierto? Que aprovechemos que tenemos a Isabela hoy, que le puedan hacer todas las preguntas que quieran. Ustedes leyeron su tesis, leyeron el artículo también que nos envió Vanessa. Entonces, todas las preguntas, dudas, sugerencias son súper bienvenidas. Y nada, entonces le doy la palabra a María Paula y a Mateo primero y a ti, de verdad, mil y mil gracias, Isabela, por haber aceptado esta invitación. Bueno, hola Isabela. Otra vez muchas gracias por este espacio. Eh, Junto con Mateo planeamos algunas preguntas que te vamos a hacer, pero pues antes me gustaría presentarte como a todo el curso. Isabela es economista de la Universidad Nacional, con maestría en economía de la misma universidad. También fue monitora y profesora de economía política allá. Trabajó como asistente de investigación en FEDesarrollo por 3 años y también trabajó en el Ministerio de Minas y Energía, en el Ministerio de Educación, de Defensa, de Vivienda, Ciudad y Territorio. Fue consejera en la Alta Consejería para el Postconflicto y consejera también en el programa Oro Legal de USAID. Tiene experiencia en investigación, implementación de políticas públicas y trabajo en territorio e interés en las áreas de estudios de desarrollo, minería, educación, género, paz, política de drogas. También fue, pues es desde el 2021, creo, coordinadora de análisis de datos con enfoque de género en Poderosas Colombia, que es una ONG. Y hace poco finalizó la maestría en género, paz y seguridad en London School of Economics, becada por Chevening y por LSE Peace Scholarship. Y pues lo que hoy vamos a discutir es la tesis que hiciste en esa maestría, que se llama Los sujetos de la guerra contra las drogas, un análisis de las vivencias cotidianas de las mujeres cocaleras en Colombia. Entonces, pues sí, junto con Mateo planeamos algunas preguntas que se relacionan con tu tesis. De pronto unas pues buscan ir un poquito más allá y como, pero siempre relacionadas con eso. Y pues también motivarlos a todos a que todas las preguntas que tengan pues las hagan después de que hagamos estas preguntas. Entonces, la primera pregunta que nos surgió ni siquiera es una pregunta de la tesis en sí misma, sino de algo que hablas en los agradecimientos, porque ahí reconoces que parte de la motivación a tratar este tema en la tesis eran algunas emociones que aparecieron cuando trabajabas en el Ministerio de Defensa en la estrategia contra los cultivos de coca y narcotráfico. Ahí hablas específicamente como que te generó frustración y de pronto como que no sé, estabas brava frente a la situación. Entonces era pues para ver si nos puedes contar un poco más de cómo esa motivación, de cómo eso te llevó a escoger ese tema y sobre todo cómo fue el camino para acabar dándole un enfoque feminista a este tema y pues decidir trabajar eso en tu tesis. ¿Quieres que te haga todas las preguntas o respondes y te hago la siguiente? No, tranqui. Vale. Estaba acá anotando, o si no se me olvida. Muchas gracias, Mara Paula, por tu pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. Eric, muchas gracias por la invitación. No sabía que habían también leído la tesis, entonces, bueno, muy chévere, muy contenta por eso. Tengo algunas cosas pensadas de presentar, pero realmente creo que es un poco recogiendo la tesis y era más en términos metodológicos. Entonces, después igual podemos conversar sobre eso. Metodológicos y pues como epistemológicos de la economía y estudios de género, pero pues claro que podemos conversarlo con las preguntas. Y yo creo que para mí también, o sea, lo puedo de una vez conectar con la pregunta que me haces, María Paula, y es cómo llegué a ese tema y después cómo llegué a conectarlo con el tema de estudios de género, cómo fue la experiencia. Pues realmente, y pues acá les voy a contar un poco también de mi trayectoria profesional, porque es muchas veces también, creo que es la trayectoria de muchos economistas que entramos a estudiar economía buscando alguna conexión con los temas también sociales. Entonces, en particular, para mí, estudié economía porque por consejos me dijeron, bueno, estudia economía para darle datos a tus intereses
a tus intereses y tus temas como sociales que te interesa hacer. Y cuando empecé a estudiar economía, sí encontré algunas cosas que estaban de acuerdo con eso que yo quería, otras cosas que eran distintas a lo que yo estaba buscando, y a veces incluso en los temas de desarrollo encontré que no era justo lo que estaba buscando, a pesar de que era desarrollo y tenía datos. Entonces también ahí son como cosas interesantes que creo que nos pueden pasar como estudiantes. Y después efectivamente salí al mercado laboral. Bueno, empecé a trabajar también cuando estaba en la universidad, eh, como con este interés de mezclar los temas sociales con temas de datos, y así empecé a ser asistente de investigación en FEDesarrollo. Y después dije, bueno, quiero entonces empezar a trabajar un poco en el sector público, ver cómo son los temas, y también de ahí pueden un poco entender por qué hice muchos saltos a muchos ministerios, buscando un poco mi camino, los temas que me gustaban. Realmente me gustan, y siempre me gustaron los temas sociales en general, ver cómo desde muchas perspectivas, y pues los temas de la vida, la seguridad ahora también, todo realmente tiene múltiples aristas, y creo que en general pues todo el sector público contribuye, o debería contribuir a que pues seamos mejores como sociedad y el Estado funcione un poco mejor para las personas. Entonces hice ese salto, y cuando llegué y se me presentó la oportunidad en el Ministerio de Defensa, pues era un sitio extraño para mí, digamos, era una posición un poco extraña para mí, también de manera más personal que profesional. Y acepté el tema porque me pareció un reto muy, muy interesante, porque justo se había firmado recientemente, digamos, o refrendado el acuerdo de paz, y uno de los retos que tenía mi cargo y esa dirección era lograr la coordinación de la sustitución de cultivos que hacía el PENIS con la erradicación forzosa que hacía el Ministerio de Defensa. Entonces, realmente yo estaba un poco pensando más, o me sentía de corazón un poco más en el lado de sustitución de cultivos, pero me pareció un reto interesante estar en ese rol de coordinación, y digamos de coordinación de esta estrategia, como de esta coordinación, no sé, como poner a todos de acuerdo en cómo se va a actuar en terreno, y también técnicamente, o sea, también en el papel. Y lo acepté, y así me empecé a meter en el tema. Y pues como se imaginarán, desde el Ministerio de Defensa era un enfoque de erradicación de cultivos ilícitos, es también el mandato que ha tenido el ministerio frente a este tema. Y también pues el mismo ministerio, hablando más como un organismo hecho de personas, pues preguntándose cuál era su rol en medio del proceso de paz, del punto 4 del acuerdo, etcétera. Entonces, también fue un periodo interesante de, de ver los distintos cuestionamientos que se hacía un mismo organismo, o los mismos, o los cuestionamientos que no se hacía, y de pronto tratar de replicar una lógica que venía de otros años en contravía de un acuerdo de paz que estaban, digamos, que los estaba invitando a repensar y a coordinarse con un grupo que habían visto muchas veces como su enemigo. Y acá uso como la palabra enemigo digamos, en el término también, desde el punto de vista de militar y de seguridad, pues siempre tuvimos siempre se tuvo como algunos referentes, y específicamente para el sector defensa, y en ese caso, pues la coca es un cultivo ilegal, y, y pues esto está muy metido en la cabeza de quienes pues están haciendo las acciones de política, pero también cuando se mete uno a ese mundo, empieza uno a ver que también desde las instituciones y las personas que están a cargo ya de hacer el proceso de erradicación encuentran muchas inconformidades y muchas cosas que a ellos tampoco les gusta hacer. Ellos tampoco eh, muchas veces dicen, no, pues yo no vine yo entré al ejército o entré a la policía porque tengo una convicción personal X o Y, pero digamos X o Y normalmente
enfocada a servir al país y enfrentar al enemigo, que ahí es donde de pronto se pueden ver como los temas difíciles de cómo entonces quién es ese enemigo y cómo se construye, pero no se pensaban que su enemigo era una persona que estaba cultivando pues una mata, digamos. Más allá de que pues, se repitieran y supieran que era ilegal, de todas formas para ellos, muchos también con campesinos y familias campesinas, encontraban muchas incoherencias en su quehacer del día a día y después en su quehacer repetido de la erradicación forzosa, que no dan tantos resultados, que se va, se radica, se caminan horas, son hombres, porque son hombres erradicadores y de la fuerza pública, que realmente hacen un trabajo pues que les toca y es un trabajo muy, muy, muy dispendioso, muy costoso para el Estado y poco eficiente, que es también, pues ellos van, hacen todos sus temas, tienen unos riesgos altísimos de seguridad y después hay resiembra de cultivos y el siguiente año lo mismo, o al siguiente trimestre cuando vuelven a resembrar. Entonces también es un tema difícil. Y ya con el tema del PENIS, fue muy interesante ver cómo se iba, pues digamos, a nivel personal, para mí fue como logré un poco que se hiciera una conversación entre dos puntos de vista bastante opuestos, eh, que prácticamente no conversaban. Había muchos del programa de sustitución de cultivos que habían sido excombatientes, entonces pues desde ya sentar en una mesa a excombatientes o incluso solo personas que tenían, digamos, un pensamiento político distinto con los militares, policías o civiles, pues con el pensamiento del Ministerio de Defensa. Era un reto difícil y cuando yo llegué, pues no se hablaba ni toda la pelea y un poco pude, desde un punto de vista técnico, como bajar el nivel de la conversación y venga, no conversemos sobre las cosas básicas que necesitan ustedes para garantizar la seguridad tanto de uno como de otro, etcétera. Qué indicadores podemos tener en cuenta, tratando como siempre de meter cosas bastante, que consideran bastante, digamos, las diferentes poblaciones, etcétera. El programa de sustitución de cultivos no tenía un enfoque de género, no tenía un enfoque ambiental y es incluso con parques naturales, ahí tratamos de trabajar y hacer cosas para ayudarles a que tuvieran ese enfoque. Y después como ya escalar la conversación y ya que se volviera un tema de, digamos, operativo. Eh, pero pues siempre quedó como el sinsabor de estamos andando en una bicicleta estática, eh, estamos pues arriesgando la vida de personas por un cultivo y además estamos generando mucha conflictividad en los territorios porque pues también las personas se suscribieron a los acuerdos de sustitución de cultivos, creyeron en el gobierno y pues en este caso en el Estado, porque firmaron esto con el Estado y después viene y el mismo Estado erradica, entonces, ¿qué está pasando? Y verlo en terreno, pues es bastante, bastante difícil y bastante diciente de cómo una implementación mal hecha o hecha a medias o sin pensar en las distintas categorías y teniendo en cuenta todos los imaginarios distintos que tienen cada una de las instituciones en el territorio, pues resulta en conflictividad y pues todo lo que conlleva en términos de inseguridad para las personas en sus territorios, eh, muertes, traer más temas de conflictos y crimen organizado a esos territorios. Entonces, realmente, eso fue un poco como lo que me fue llenando. Estuve también en el cambio de gobierno. Entonces, digamos, el gobierno pro paz, el gobierno siguiente que era implementar más o menos lo que tocara, pero igual, en términos de discurso, sí fue muy fuerte el cambio. Eh,
Entonces era un discurso que igual reñía con lo que tocaba hacer en términos de política. Entonces realmente fue difícil profesional y personalmente. Y después se me presentó la oportunidad, o bueno, vi esta maestría. Es un poco también los temas que me interesaban, de paz y género. Y pues estoy segura que además, incluso hoy, después de haberme graduado, ustedes saben más porque vi el súper programa que han visto en este seminario. Pero realmente yo, con mis buenas intenciones y viéndome muy inocentemente, pues yo no sabía que era género. Pensé que era meter la variable mujeres en las políticas públicas. Así de inocente era. Sí había tenido una clase muy interesante en la Nacional, eh, pero no sé por qué como que no lo conecté. Y dije, bueno, pero pues yo voy a esa maestría y le meto como mi enfoque, entonces es como entender algo del tema de mujeres. Y afortunadamente no fue así, afortunadamente fue un descubrimiento muy, muy grande, muy fuerte de cambiar totalmente el enfoque. Y también vi que respondía a muchas inquietudes que yo había tenido desde siempre también con la misma disciplina económica. Entonces, yo creo que eso fue un poco, y después dije, bueno, voy a unir mi tema que me interesa. Después ya me pude poner como sinceramente la camiseta de, pues yo creo que la erradicación no es la solución, y esto hay que entenderlo, ver por qué está pasando. No es porque no, la gente es criminal y está cultivando porque es criminal, no, hay, digamos, otras muchas dinámicas detrás que tal vez no entendemos, y tenemos que tener la, la pues como la no pretensión de entender y creer que sabemos todo y que entendemos todo, sino pues ver que un poco también qué está pasando. Y creo que el enfoque de estudios de género pues es la forma más, eh, con humildad académica, y con humildad investigativa, con la que uno se puede, yo creo que acercar a distintos fenómenos, usando distintas metodologías, usando distintas herramientas, usando, digamos, conocimientos de distintas disciplinas, pero siempre como un enfoque de como humildad intelectual, y creo que eso fue como lo que más me llamó la atención. No sé si ahí contesto tu pregunta, María Paula. Sí, súper. Gracias. Bueno, hola Isabela, yo no he tenido la oportunidad de presentarme. Yo con María Paula voy a seguir acá, pues, haciéndote las preguntas, pues, como para guiar esta sesión. Entonces, nuestra siguiente pregunta es, ¿a qué retos te enfrentaste al momento de cómo conseguir estas entrevistas? Si hubo como facilidad de comunicarte con las mujeres, y cómo crees que esta metodología facilitó este acercamiento. Súper, gracias Mateo por la pregunta. Bueno, voy a empezar como por la segunda parte para que vean un poco como los retos que tuve para conseguir digamos, hacer las entrevistas teniendo en cuenta una metodología que, pues, como supongo que la tienen más fresca que yo, la tesis, que eso que uno cierra y no vuelve a ver, pero no mentiras, pero seguro la tiene mucho más fresca, pues la metodología que decidí, y también la posición, digamos, intelectual que adopté en la tesis y que por eso se reflejan en la metodología que escogí, es un tema muy de horizontalidad, de tratar de entender al otro, de respetar la forma en que piensa, en que construye su conocimiento, su discurso, en el mismo conocimiento que tiene, tratar de no hacer una función extractivista. Y aquí también los estudios de género son muy dicientes, o como llaman mucho la atención en eso, como, bueno, voy a ir a hacer un trabajo y voy a coger toda la información que tengan las mujeres, en este caso, mujeres que han sufrido muchos abusos de distinto tipo, que han tenido muchas dificultades, y entonces voy además a revivir y revictimizar un montón de cosas, y voy a coger datos y cierro
y me voy. Entonces, pues un poco el llamado de esta metodología era pues establecer un diálogo horizontal. Entonces, pues además de la distancia, porque yo estaba todavía en Londres en ese momento y no pude venir acá, que era como la idea inicial de hacer un trabajo de campo, pues frente a frente, pues estaba todo el tema virtual. Entonces, pues ya eran dos cosas que iban bien difícil en la metodología y virtual con la realidad de nuestro país, y es que la conectividad es complicada, eh, pues no hay acceso a internet en la mayoría de los lugares. Entonces, esos eran como los retos para lograr como ser coherente y consistente con la metodología. Y lo que traté de hacer fue, primero, acercarme a una organización que tuviera como unos principios con los que yo estuviera de acuerdo desde el punto de vista, y afortunadamente pude tener acceso o contacto con Corporación Humanas, que son una ONG para derechos de las mujeres, especialmente rurales, y han trabajado con muchas mujeres excocaleras. Entonces, fue importante para mí explicar el tema para la directora, y ella pues me ofreció, digamos, los contactos, eh, digamos, los contactos en términos de esta persona, pero ella se comprometió, digamos, a hablar primero con la persona, saber si estaba de acuerdo en el tema, y también, pues en la universidad había unos requisitos muy específicos cuando había este tipo de investigaciones para, por ejemplo, no caer en todos los temas de revictimización, de cómo se iba a llevar a cabo la información, cómo se iban a cuidar los datos. Entonces, pues también para mí era importante hacerles saber esto. En efecto, había tenido contacto con otras personas que no se sintieron cómodas participando en la investigación. Es un tema que además después pues volvió a ser mm, muy cuestionado desde el punto de vista también de seguridad. Entonces ya las personas que en un momento habían transitado como una especie de legalidad y estamos haciendo un trato y un trabajo conjunto con el Estado, de nuevo se vieron inmersas en esa línea gris de la ilegalidad. Entonces no querían salir. Tenía unos contactos en Cúcuta y Norte de Santander, y pues el año pasado también saben cómo se alborotó, digamos, porque no se ha ido un poco la conflictividad allá, pero el tema volvió a ser muy difícil y muy pesado. Entonces ahí perdí, digamos, a varias personas, pues perdí en términos de poder tener con ellas como la grabación, porque pues sí tuve contacto con distintas personas. Y después fue el reto de, pues bueno, afortunadamente las personas son muy generosas. Las mujeres que me ayudaron en la investigación fueron muy generosas. Algunas me llaman, coordinamos la cita cuando iban a estar en la cabecera del municipio, que era donde iban a tener internet. Y la idea fue tener varias llamadas, porque entonces el reto un poco era que yo tenía que construir una relación cercana con las personas, tenían que ellas estar tranquilas. Y la metodología, como ustedes vieron, digamos, la metodología ya como tal de las preguntas, el cuestionario, pues eran unas preguntas que yo tenía que eran muy abiertas, y la idea era llevar una conversación y un diálogo con ellas. Y eso pues también implicaba que ellas estuvieran cómodas y que también me conocieran, que me hicieran preguntas. Eso creo que se hizo en las reuniones previas como para lograr la confianza, eh, para que ellas me contaran lo que me quisieran contar en las entrevistas como tal. Entonces creo que eso es como logré conectar la parte metodológica con eso, pues hasta el punto que logré, pero pues definitivamente no es lo mismo que hacer un trabajo etnográfico. Tampoco, pues digamos, pretendo hacerlo pasar por uno, porque obviamente es muy distinto hablar con alguien por teléfono. Algunas veces no logramos pues ni siquiera Zoom, imágenes, ni llamada ni mi videollamada de WhatsApp, sino era simplemente una llamada telefónica. Entonces, pues sí, soy consciente un poco como de también lo impersonal y lo difícil que esto puede ser.
Ok, muchas gracias, Isabela. Nuestra siguiente pregunta también está muy relacionada con la metodología y pues como hemos visto en clase y cómo se ha construido la economía, pues la economía se construye a partir como su veracidad, qué pena, la construye a partir de las matemáticas, como, y ahí sacamos como la rigurosidad. Entonces queríamos saber cómo, teniendo esto en cuenta, al momento de entregar tu tesis, como ¿qué retos tuviste como al entregar algo que no era, como, que no tiene casi nada de matemáticas? Y pues es como la base de la economía. Súper interesante la pregunta, gracias Mateo. Yo creo que en términos de entregar no tuve tantas dificultades porque yo estaba dentro del departamento de género y metodológicamente pues las tesis pueden ser cuantitativas, cualitativas, métodos mixtos y pues en general la mayoría de hecho son cualitativas. Entonces mientras uno tenga como una coherencia entre digamos, el marco teórico, la metodología, los métodos que usa, pues es importante. Y también es eso de encontrarse con otras disciplinas. Yo había estudiado, pues como saben, estudié economía y después hice una maestría en economía. Entonces, no había estudiado, digamos, otras ciencias sociales y uno tiene muchos preconceptos de cómo se construye la rigurosidad en las ciencias y es todo esto como el debate epistemológico que me pareció muy interesante que planteaban los estudios de género y pues un poco viendo la falla sí, la falla que comete esta frase que tú bien mencionas, Mateo, y es como que la veracidad o la rigurosidad de esta disciplina, en este caso economía, se construye a partir del uso matemático. Y pues creo que ahí está la falla, o sea, yo creo que la veracidad de la disciplina y la rigurosidad se construye de otras formas, pero nos hemos como fetichizado un montón en el uso matemático, que es simplemente una herramienta de las varias que tiene la economía. Entonces, entrar a un mundo de estudios de género donde normalmente los profesionales, las profesionales con las que estudié son de ciencias sociales y tienen totalmente pues como la rigurosidad propia de cada una de sus ciencias, para mí fue muy emocionante porque yo también venía de sentirme muy atada en la economía. Desde que estudié economía también me interesó mucho, pues como vieron también fui profesora asistente de economía política, entonces sabía mucho los discursos y bueno, también ahí la cuña con Eric estaba en un grupo de estudio cuando éramos chiquitos, cuando estábamos en la universidad de Macrópolis y ahí hacíamos discusiones metodológicas y pues las discusiones metodológicas de la economía pues son transversales a muchas ciencias, o sea, en términos de los autores, John Stuart Mill y después incluso, por ejemplo, Karl Popper y después, bueno, qué es, cómo se validan las distintas tesis, etcétera. Entonces, yo hacía eso paralelamente en Macrópolis y en algunas clases lo tocábamos en la Nacional, que eso me pareció muy chévere, pero después en el quehacer profesional o incluso en las otras disciplinas como que se nos olvidaba que no estábamos ante una ciencia exacta y actuábamos como si estuviéramos ante una ciencia exacta. Entonces también después cuando entré al mundo laboral y me encontré con esto, entonces yo tenía ya muchas inconformidades. Digo que con la economía, pero yo creo que era como con la forma de hacer economía. O como con la forma tradicional o con la forma como se presentan muchos economistas. Entonces, para mí realmente fue muy liberador saber que pues hay otras formas de hacer conocimiento y los estudios de género no solo lo hablan en las ciencias sociales, sino que lo que más me pareció chévere, y así les estoy como contando súper informalmente, pero como lo que más me pareció chévere en los estudios de género es como pues este punto de vista de, bueno, cambiemos un poco el enfoque y bueno, y veamos qué es el enfoque que ha sido más, hoy estoy, perdón, que hoy estoy con todas las palabras, se me van, el enfoque que ha sido más dominante. Entonces,
bueno, cuál es el enfoque que tenemos dominante incluso en las ciencias. Entonces, pues tenemos un enfoque, unas ciencias sociales y unas ciencias exactas hechas por Occidente, hechas por hombres blancos en el poder. Y esto aplica prácticamente para todas. Entonces, ¿qué pasa con las otras formas de conocimiento que hay en el mundo y que han existido? Pues la dominante no solo ha sido dominante, sino que ha puesto una jerarquía en los niveles de ciencia. Entonces, digamos, todos los conocimientos ancestrales y un montón de cosas que pasan en el mundo que no nos caben en la cabeza como ciencia porque no cumplen los postulados de las, digamos, de las disciplinas que occidentales que se han, digamos, ganado estos lugares, entonces nos parece que no son conocimiento, etcétera. Entonces, incluso en eso, los estudios de género es, bueno, seamos muy conscientes de dónde viene este enfoque, seamos de nuevo muy humildes en entender que hay una diversidad también en la forma de entender el mundo y pues eh, hacer el mundo también a través de las ciencias o las ciencias sociales o la vida o el cuerpo, o sea, también la corporalidad, el teatro, o sea, un montón de cosas que no eran en mi cabeza teoría, lo son y son entendidas como tal. Entonces, para mí fue realmente liberador y por eso siento que me metí en esta metodología y realmente lo que pude hacer fue explorar con mucha tranquilidad de no estar, digamos, yendo en contra de algo, porque realmente, pues, si uno sigue como una lógica como decía, marco teórico, metodología, métodos, pues uno tiene que pues, estar tranquilo de estar haciendo lo que es. Entonces, afortunadamente no tuvo el tema de los datos. Después presenté mi tesis en Fe Desarrollo, que es como más lo tradicional. Y bueno, fue también como interesante y también lo presenté como un poco como un acto político de, bueno, acá hay otras cosas y otras formas de entender los fenómenos y pues también son válidas. Entonces creo que eso fue. Sí, vale, muchas gracias. Bueno, nuestra siguiente pregunta. Eric, tienes la mano levantada, no sé si para antes de pasar al siguiente tema, perdón que te interrumpa. Sí, perdón, no, yo por aquí para meter la cucharada para desordenar un poquito el orden de Mateo y de María Paula, pero si ustedes quieren que hagamos las preguntas al final, ustedes me dicen, pero lo que pasa es que pues he anotado muchas cosas, tengo una cantidad de cosas que nos has dicho, Isabela, súper interesantes, pero me voy a limitar a una que creo que cabe en esta pregunta que te hacía Mateo hace un momento y que tú tocaste ahorita cuando nos contaste que habías presentado tu trabajo en FEDesarrollo. Yo tenía una pregunta de cómo había sido justamente esa recepción de parte, por ejemplo, de tus compañeros y compañeras economistas, pero no solamente economistas, tanto en FEDesarrollo como, por ejemplo, también, obviamente, en Rede, y ahorita nos puedes contar un poquito también qué es Rede y qué hacen ustedes en Rede, también de pronto con compañeros y compañeras de los ministerios con los que trabajaste y que les vas a mostrar un enfoque bastante distinto a lo que ellos y ellas venían trabajando antes. Entonces, esa primera recepción de esa audiencia particular me interesa, pero también me interesaría mucho saber cómo fue la recepción de Emma, Rosa y de las personas que entrevistaste, cómo les hiciste saber, digamos, o cómo les hiciste llegar los resultados de tu tesis. Obviamente tu tesis seguramente la escribiste en inglés, ¿cierto? La versión que nosotros leímos, la leímos en español. Entonces me imagino que eso hace parte de ese ejercicio de querer divulgar, no solamente para tener una recepción en Colombia, porque pues esto es obviamente súper relevante para el país, sino que me imagino también para poder llegar y hacer justicia, digamos, de alguna forma a ese conocimiento que tú estás, digamos, extrayendo de alguna forma, ¿cierto? De esas fuentes particulares. Entonces quería
quería preguntarte eso y también que nos cuentes un poquito más de detalles de FEDesarrollo otra vez. Eso me parece súper intrigante. ¿Cómo fue esa reacción, esa conversación con los y las economistas de FEDesarrollo? Súper, sí, 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 fue como uno de los temas que tenía también en mente ahorita contarles, o se me olvidó más bien en cuando me preguntaron sobre las entrevistadas y un poco la metodología, sobre Emma Rosa y ya no me acuerdo el otro seudónimo que usé. A mí también se me Es, fue, no me acuerdo. es, Esmeralda, ¿no? Creo. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Además que era como de una región con relacionada, entonces también. Pues en FEDesarrollo busqué y afortunadamente pues todavía tengo muchas personas o investigadoras también con las que trabajé, específicamente Astrid Martínez también sigue allá en FEDesarrollo, después pues fue jefe mía, no sé si también en los Andes ha dado clase, pero en la Nacional también a veces sigue dando clase. Me invitó a presentarlo y ella también es una persona muy provocadora, entonces es muy interesante y sabía que iba a estar como en un escenario distinto y pues distinto a los que están a lo que uno puede estar acostumbrado en los espacios de los viernes que se hacen allá en seminarios de investigación. Entonces, pues yo creo que la recepción fue buena en términos de, pues primero, como respeto, como pero también como mucha inocencia, pero pues yo también, antes de entrar a este mundo, como, wow, esto es una investigación, esto es una tesis, esto es estudios de género, pues también como, además porque entrevisté a mujeres cocaleras, pero también pues hubiera podido entrevistar lo mismo, hacer un enfoque interseccional feminista también a hombres cocaleros. Entonces, como que también explicando eso. Entonces, para ellos yo creo que fue como más un tema de procesar y más que empezar a debatir, porque también a veces, pues no había muchas cosas para debatir, en el sentido de, pues eran experiencias vividas y siempre traté como de ser muy enfática en la tesis y en las presentaciones, es como, pues estas son las experiencias vividas, yo tampoco voy a venir a rebatirlas y yo creo que en ese sentido fueron como pues también respetuosos en eso. Y eso yo creo que también es liberador desde el punto de vista de las ciencias. No es que a uno no le guste que le debatan, porque qué interesante debatir, sino pues que estamos debatiendo y también a veces me cansaba un poco, pues estamos debatiendo un estimador y nos quedamos ahí si el instrumento es exógeno o aquí hay endogeneidad y como, bueno, es súper relevante, pero ¿y las otras preguntas dónde están? Y las otras, digamos, temas más filosóficos, podemos llamarlos, cuando no las hacemos o quién se la está haciendo y pues además los que se están preguntando si el estimador es relevante o no, pues también son mentes muy brillantes y bueno, pongamos esas cabezas también a hacer las otras preguntas. Entonces, pues en ese sentido fue como liberador, solamente como recibir, yo creo que ellos estaban como absorbiendo la información y después lo que sí de todas formas estaban esperando de mí y todavía no sé si debía haber hecho o no, era un poco de, bueno, ¿y esto cómo se traduce en recomendaciones de política para los temas de sustitución de cultivos? Y creo que sí hay recomendaciones que salen de la tesis, creo que sí hay cosas que uno puede decir de cómo funciona o cómo hacer funcionar mejor un tema de sustitución de cultivos o que tener en cuenta una política de seguridad, pero no llevé como ese producto que también es como el producto esperado. Entonces, en cierta parte sí, a veces yo creo que uno tiene que llevar un producto para el público, eh, pero también de otra parte es, no, pero pues no saqué muchas recomendaciones de política. Fue un proceso casi que, pues no voy a decir personal, porque pues académico y espero que pues también con impactos, pero también fue en ese sentido pues un proceso personal y no tampoco pretendo
decir y tampoco sacar de las tres específicas, tres mujeres que tengo ahí, pues unas recomendaciones de política. Entonces ahí siempre quedé con la duda. Y la segunda parte que me preguntaba sobre la recepción de las mujeres, sí, la traducción que hice fue también buscando eso. Después hice como un resumen también para ellas y pues para todo el mundo, porque ni siquiera, ni ellas ni a mí también a veces me pasan algo y no lo leo porque tiene más de 3 páginas y el cerebro de hoy lee un tweet y ya no lee más. Entonces traté como de hacerlo digerible para los distintos públicos y les compartí a ellas un poco los hallazgos y fue emocionante ellas saberse como dueñas de conocimiento. Entonces creo que eso fue algo como valioso que les pude dejar, más allá de todo lo valioso que ellas me dieron, estaban muy orgullosas y pues impresionadas de que ellas eran, pues tenían conocimiento y pues bueno, recordarse sus historias, que son pues historias como de fortaleza y superación en el punto de vista eh, de resistencia, pues porque siempre desde el principio fueron niñas y mujeres muy, muy fuertes, pero pues sí, como de superar obstáculos, obstáculos, obstáculos. Entonces, creo que eso me hizo muy feliz poder conversar con ellas, mandarles los resumencitos, mandarles la tesis, no sé si le hicieron, invitarlas a mis presentaciones. Se conectaron una vez con, digamos, a través de Zoom. Y bueno, pues también quedar en contacto con ellas y con la corporación. Tengo todavía pendiente ir a hacer la visita en físico, hacer la visita en persona. Eso es. Bueno, pues antes de seguir, pues me gustaría como invitar al resto de las personas de la clase, como que si tienen alguna pregunta, pues que levanten la mano o pues si les da pena, que me pasen a mí la pregunta y yo la hago como para tener un poco un hilo un poco más conductor. Eh, pero pues mientras eso pasa, si quieres seguimos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál consideras que es la relevancia de desafiar la visión de las economías ilegales como inmaduras desde un enfoque feminista? Y si puede esto tener un efecto como en mujeres que se dedican en otros sectores, no solo como de la coca. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que precisamente es seguir este desafío de esas líneas gruesas que creamos entre economía formal, informal, ilegal, eh, y darnos cuenta que pues, en el mundo no hay líneas pintadas y no hay eh, tal cosa como definiciones específicamente claras. A veces sí podemos seguir variables, pero a veces distintos tipos de economías formales, informales y legales pueden seguir distintas dinámicas. Y lo que también me parece interesante, lo que implica la denominación de las distintas economías. Entonces, por ejemplo, en este caso cocalero, pues es un poco, ya lo conocen por la tesis, pero me estoy imaginando también una discusión como interna que había tenido cuando trabajé en el tema de minería y estaba la minería formal, la informal, la ilegal y las líneas entre cada una, las líneas grises entre cada una, pues eran gigantes y daban para que se colaran una y otra también, o sea, porque digamos, en minería ilegal acá hay unos temas muy, muy fuertes también en el país, unos temas de uso de dragas y retroexcavadoras en la mitad de, del Amazonas, más o menos, sacando tierra y contaminando y haciendo cosas absurdas frente a otras tecnificaciones ilegales más artesanales. Y la minería no tecnificada, que es la que es informal. Entonces, pues, por ejemplo, como que reconoce un montón de prácticas también ancestrales de comunidades negras que han estado sacando oro
con batea y entonces eso es informal, pero entonces si después usan algo tecnificado ya es ilegal, pero es igual de ilegal esa bolsa gigante que el que tiene una draga y es recontra ilegal, pero están en la misma bolsa. Entonces, como que esos desafíos me parecen súper interesantes. Y un poco en este tema de ya volviendo. Yo estoy en una conversación, ¿no? Yo sí estoy hablando como si estuviera, pues, sin ningún, sin ningún parámetro, le estoy contando todo, pero bueno, me van diciendo. Y ya volviendo al tema de la coca, em, pues es una economía ilegal que además, o sea, ilegal porque el cultivo de más de 10 matas está eh, tipificado dentro de uno de los estatutos, pero también eh, las personas firmaron un acuerdo con el Estado para sustituir, entonces, y eso implicaba arrancar, pero todavía no, pero entonces también el mismo Estado dejó un montón de cosas en el limbo y después tuvo la dificultad, por ejemplo, de no poder sacar un tema para pequeños cultivadores para, me acordaba del tema técnico, pero por un poco el nombre técnico, pero era para quitarles el estatuto de, digamos, de ilegales o criminales a esos pequeños cultivadores, hasta cuándo establecer cuántos metrajes era un cultivo ya ilegal y ya podía ser, digamos, perseguido por temas de justicia. Entonces, creo que eso puede traer debates interesantes, seguramente no respuestas, sino más como mostrar un poco los matices y las dificultades que hay en esto y también las explicaciones de por qué hay unas economías llamadas informales y que a veces no es solo un tema de salario, como también se puede pensar incluso en la ciudad, eh, cuando uno ve de cerca los fenómenos, digamos, de empleo formal e informal, a veces hay empleos más mejor remunerados en sectores informales, pues no siempre es el caso, pero como que esas cosas le remueven a uno la cabeza, pero es solo esa removida, creo que sirve como para tener en cuenta que pues no todo es así como cuadriculado y hay explicaciones fáciles entre todas las cosas. Okay. Juan Pablo tiene una pregunta, pues que sí. Eh, sí, pues yo quería como, pues es que es muy interesante porque uno en esas zonas cocaleras lo que ve, y tú lo decías en la tesis, es que la gente no es que quiera ir a cultivar coca, o sea, la gente no es que quiera ir a cultivar coca simplemente porque es chévere y porque es una actividad, no, o sea, la gente la hace porque no tiene otra alternativa, ¿sí? Y pues era muy interesante, o sea, el cómo hablan de, o sea, con formas de mitigación y de esas políticas públicas que vienen como... Entonces, Juan Pablo, perdón, creo que te estamos perdiendo. coca porque no hay una alternativa y es tan fácil coger. Sí. Qué pena interrumpirte Ay, así. pucha, no Si sé. quieres, ¿Ahí me si escuchan? quieres, sí, otra vez volvió, pero si quieres, quita tu cámara mientras formulas la Sí, pregunta, de pronto así mejora un poquito. listo. Sí, entonces, bueno, o sea, mi tema era como, o sea, mi pregunta es más o menos esta, es, ¿tú consideras que es más fácil hacer políticas públicas con ese otrismo, sí? O sea, de decir es otro, no es la seguridad que nosotros queremos, que en realidad buscar la razón de ser que causa esa pobreza o esa necesidad de ir, pues como identificar las razones reales de por qué la gente pues se dedica al cultivo de uso ilícito. O sea, mi pregunta es, ¿tú crees que es más fácil para el gobierno simplemente decir ellos son otros, son los cocaleros y es más fácil bombardear que realmente ejecutar políticas públicas que luchen realmente contra esa desigualdad que es en lo que se derivan los cultivos de uso ilícito? Sí, Juan Pablo, gracias por tu pregunta. Yo creo que
en cualquier cosa y no solo en políticas públicas, pues es más fácil pensar en binario. Siempre es mucho más fácil pensar bien o mal, de manera personal, para mí, para cualquiera. Para mí es más fácil si me ponen dos cosas contrarias y no me dicen, no, pero es que sí, ese es esto y acá hay una línea gris. Claro, es más difícil y es mucho más incómodo y uno está constantemente uno mismo dudándose. No solo pues otros que si uno escoge un lado, el otro puede estarle, digamos, llamando la atención, sino cuando uno está en esa aceptación de que hay un continuo, eh, pues también uno tiene inconformidades con, digamos, con uno mismo. Entonces, en términos de fácil, sí, creo que es más fácil para todos, para todas, para pensar en términos binarios y ahí un poco viene como el llamado a incomodarnos de los estudios de género, como no, pues no, esto no es binario. Claro que ayuda para muchas cosas, pensarlo así, sacar también indicadores, sacar datos, sacar cosas, o si no, pues también a veces pues nos quedamos un poco en esta cabeza que es difícil, pero, pero pues sí, creo que hacer una política pública que tenga en cuenta todas las, digamos, matices y que tenga en cuenta las construcciones y que tenga en cuenta, es difícil porque además ya estamos hablando como del nivel, o sea, estoy hablando de política pública un poco como central, desafortunadamente también como centralismo acá, como en Bogotá el ministerio diseñó esto. Distinto a algunas políticas públicas que se pueden hacer, digamos, con algún enfoque territorial y si pueden ser más sensibles digamos, a estos factores diferenciales. No estoy diciendo que no se pueda hacer una política pública con factores diferenciales, pero es mucho más retador. Entonces, pues sí, mucho más incómodo y difícil. Dale. Gracias. Y perdón si puedo meter una cucharada ahí que me parece pues que después si no se nos va, es con todo esto que nos estás contando acerca de la formulación de políticas públicas con factores diferenciales, teniendo en cuenta pues los matices, ¿cierto? La diversidad, etcétera. ¿Cuáles serían, en tu opinión, como esas herramientas y esas cosas, digamos, simplemente institucionales también que nos faltan, que también son métodos, etcétera, pero también como arreglos institucionales probablemente y de pronto personas, diferentes tipos de personas, ¿cierto? Que nos harían falta para que definitivamente ese enfoque territorial, ese enfoque de género, ese enfoque de diversidad en general, pueda tener un asidero y una cabida, digamos, en esa formulación de esas políticas. ¿Qué piensas tú viéndolo también desde una persona que pues ha estado metida en esa formulación directamente de políticas que nos faltaría y que podríamos hacer? ¿Cuál podría ser como ese camino a seguir? ¿O cómo lo ves tú? ¿Se está haciendo algo en ese sentido también? Por ejemplo, también con los esfuerzos que está haciendo el DANE, ¿cierto? De tratar de producir otro tipo de datos, de visibilizar otro tipo de personas, de grupos, etcétera. ¿Lo ves que vamos, digamos, un poquito por buen camino en ese sentido o que haría falta también? Sí, Eric, gracias. Yo creo que es como eh, un inevitable pero positivo. Espero ir por ese camino. Entonces creo que sí. Un poco la falla que veo en el sector público y cómo funciona también en algún nivel es quienes están tomando hoy decisiones y por eso también es importante eh, todo este tipo de reflexiones. Son economistas, en su mayoría somos economistas. Entonces, ¿qué de bueno y qué de malo tiene eso? O sea, cuál es el positivo de eso y cuál es el negativo? ¿Qué pasa si todos estamos pensando igual? ¿Qué pasa si todos somos... eh, y eso pues uno lo ve cuando también llega al sector público y entonces uno hace rol de asesora y los otros también son economistas, todos son economistas y es como, pues acá está pasando algo, donde están las otras disciplinas y también es
mucha soberbia que le inculcan a uno desde digamos, desde la academia, desde que uno está estudiando, es, no, pues los otros, pues que se queden hablando paja porque yo sí voy esa ta. Entonces desde ahí, por eso es que por eso es que contratan y buscan economistas, porque no, necesito esto, pero también uno llega y como que replica lo mismo. Entonces sí hay creo que una necesidad muy profunda de que nos cuestionemos, de que cuestionemos nuestro quehacer y que cuando estemos en una posición privilegiada o de poder, sepamos que, digamos, que tenemos una cierta forma de pensar y que hay otras formas de pensar que también pueden ayudar mucho en el debate. Yo creo que en eso ya como es más como a nivel individual o disciplinar también como de las carreras, y por eso también me gusta tanto todo el rol que hace Eric y varios profesores y profesoras jóvenes que están hoy metiéndole como mucho ese tema, y es seamos súper conscientes de lo que tenemos, de las limitaciones, de las cosas buenas que hay en otro lado, también que me ha pasado como, bueno, no, dame la guía para aplicar un enfoque de género y ya lo aplico, pues espérate, o sea, como que, o dame la guía, los pasos para hacer una investigación etnográfica que los antropólogos pues se demoran varios años en su carrera también pensándose el tema. Entonces también es un poco como saber reconocer los límites y ver en dónde uno puede encontrar otras distintas experiencias, yo creo. Entonces, pues sí, yo creo que en la medida en que está cambiando las cosas, por ejemplo, lo que está haciendo el DANE también en términos de datos, me parece que vamos como por un buen camino y un camino como inevitable. O sea, lo veo como desde un punto también de vista, un punto de vista también como sociopolítico, como lo que está pasando con las marchas, lo que está pasando a nivel mundial, muchas digamos, a nivel mundial de que ha habido crisis económica, crisis climática, pandemia, muchos sacudones que hacen llamados y pues depende de cómo vayamos respondiendo, irán pasando las cosas, pero yo creo que esos sacudones, ojalá vengan cosas buenas. Bueno, pues siguiendo como esta línea, a mí sí me nace una pregunta y es como, bueno, no sé si es una pregunta, pero sí es como este problema de categorizar, ¿no? Que pues por el, como que sí nos simplifica muchas cosas, pero llegar a decirle a una persona que cultiva coca que pues ya es un narcotraficante o situarlo como un criminal, pues es una sobre como simplificación de las cosas, ¿sí? Sin embargo, si no logramos como categorizarlos o ponerles un nombre, pues va a ser muy difícil eh, tratar o pues seguir con ese tema. Entonces no sé como si puedas como darme tu punto de vista sobre como este problema Sí, de sí, categorizar. sí. Sí, es una buena pregunta. Yo digamos que creo que de pronto, o no sé si se ha entendido así, pero de un poco el mensaje es, bueno, no satanizar la categorizada, sino porque es una herramienta útil, sino de pronto ser consciente de cuando categorizo, cómo categorizo, qué dejo afuera y qué queda adentro. Entonces, y así para todo, porque evidentemente, y seguramente lo han visto de pronto en otros temas de cómo hacer un enfoque interseccional, realmente yo puedo casi que ir ad infinitum, y por eso también tenemos categorías y hacemos, digamos, algunas líneas porque nos sirven. Lo importante, y también yo creo que eso también aplica a otra pregunta que me habías hecho, y es cuando hacemos categorías, en este caso, o cuando usemos categorías numéricas, o cuando construyamos indicadores, pues claro que me sirve un montón usar indicadores para complementar, digamos, la investigación o para guiar un montón de toma de decisiones. Simplemente recordemos qué hay detrás y cuáles son como las implicaciones y los limitantes de cada cosa,
pero pues creo que es importante categorizar. Y bueno, pues también el dilema de categorizar y etiquetar, ¿no? Que es, y si tenemos que etiquetar para un programa, pues ¿qué vamos a escoger como etiqueta? Entonces, pues una etiqueta que revictimice o que, sí, que ponga más en peligro a las personas, o una etiqueta neutral o una etiqueta fuerte para que llame más la atención, digamos, en distintos temas. Creo que todas son temas de decisiones eh, políticas, digamos, político entendido como la frase de todo es político, o sea, todos son decisiones que tienen sus consecuencias. Yo quería aprovechar un momento, pues hablando de este tema de la categorización, como pues ver tú qué piensas sobre todo como esta construcción del otro, de la que hablas en la tesis, y cómo esa construcción del otro de alguna manera dificulta o pues como problematiza esa categorización, o pues cómo crees que afecta. Y ese acercamiento a pues a encontrarle características comunes a un grupo, pues diciendo yo no soy parte de este grupo, es un otro y una construcción particular de ese otro. De acuerdo. ¿Cuál fue la parte, como la parte central, como de la mitad de la pregunta, como que estaba en la construcción de la otra? Me fui como con el ejemplo y perdí la pregunta, perdón. No, pues mi pregunta es más como qué piensas entre esta relación como de la construcción del otro y el proceso de categorización y como pues una como refuerza o afecta a la otra. Sí, yo creo que pues es un tema muy amplio en el sentido digamos, no hay una respuesta final, desafortunadamente, pero yo creo que uno puede categorizar sin construir el otro. O sea, como el problema un poco que encuentro yo en el otro es que precisamente estoy construyendo como una jerarquía con el otro. Entonces estoy construyendo una jerarquía y uso unos codificadores. Entonces, en todo ese tema de securitización de las políticas públicas, del tema de las drogas, pues estoy usando unos codificadores o digamos unas categorías raciales, sociales, etcétera. ¿Y para qué las uso? No las estoy usando para diferenciar en un sentido neutro, sino las estoy usando para jerarquizar. Entonces las estoy usando para poner mi seguridad por encima de la de otros. Entonces, digamos, en la tesis es claro, pues no estoy diciendo como que hay unos que no cultivamos y estamos en las ciudades, y hay otros que cultivan y están en las ciudades y tienen una categoría racial, tienen una categoría social, y digamos, todo eso me ayuda a separarlos aún más de mí y entender que son casi que ciudadanos de segunda categoría, y eso me permite a mí tomar decisiones. Entonces yo creo un poco es cuando diferencio horizontalmente y cuando creo unas jerarquías con esas diferenciaciones. Gracias, Isabela, y si quieres, Lina, dale. Pues mi pregunta es un poquito más metodológica, porque digamos tú ahí hablabas de como forma de hacer las entrevistas y hablabas de que escuchaste varias veces las transcripciones para identificar distintos discursos, y pues me gustaría preguntarte un poco qué tan difícil fue hacer ese proceso y si me podrías explicar un poquito más cómo se puede elaborar este tipo de procesos, como de encontrar distintos tipos de discursos dentro del mismo transcripción o pues dentro de la misma entrevista. Sí, claro que sí, Lina, muchas gracias. Yo creo que, no sé si ese mismo lo tengo en mi tesis, perdóname que estoy viendo acá aunque no, bueno, no sé si dice lo mismo, pero
Voy a ponerlo solamente, voy a compartirlo solamente como para hablarlo mientras lo... Creo que sí puedes compartir pantallas. Ah, sí, ya estamos viendo. Sí. Listo. Sí, ahí lo voy a poner solo como para recordar mientras les cuento un poco cómo fue el tema. Y es realmente lo reescuchar, y creo que lo puse, es como también un releer, porque entonces el primer proceso es ya hacer como una transcripción literal de los audios, y después es releer y releer y releer los audios, y yo creo que ir haciendo preguntas, las preguntas guía en cada una de las etapas, entonces siempre como teniendo muy en cuenta específicamente para esto. Entonces lo primero que tengo que hacer, pues, o que me invitaba a la metodología a hacer, era escuchar la trama, y de la trama sacar la historia que me estaban contando y el contexto. Entonces, realmente hice una leída y pues tenía los papeles impresos y los leía, o tenía en el computador, que también después me pareció súper chévere porque uno podía, bueno, poner en negrilla y subrayar al mismo tiempo y encontrar cosas. Pero entonces, listo, escucho, leo, pero con esa pregunta en la cabeza. Yo creo que eso es como lo clave. Entonces, acá que me está contando. Y me di cuenta pues que como en todo, uno puede hacer 1000 lecturas de un mismo texto, y yo creo que por eso a veces también me corregirá Eric, que a veces los profesores han encontrado como la utilidad de hacer preguntas orientadoras o cosas de, bueno, leamos este texto o qué buscamos con esto. Y la verdad, cuando uno tiene una pregunta, se enfoca como, o sea, psicológicamente se enfoca en las variables o en los aspectos que le están respondiendo o le están llamando la atención sobre esa pregunta. Entonces, pues, sí, quería escuchar la historia y el contexto, leía con eso en la cabeza y después decía, ay, listo, la historia es esto. Si después quería hacer digamos, los sentimientos que me había causado, volví a leer la historia y era otra historia, porque era otra pregunta que me estaba haciendo. Entonces creo que eso fue un poco. Y lo de las voces, para mí fue impresionante cómo aplicar esta metodología, porque cuando empecé a hacer el poema del yo, y no sé si lo pongo ahí, pero esta metodología realmente ha sido muy usada, pero en estudios como de psiquiatría, muy poco todavía en temas pues como en otros temas incluso de seguridad, pero realmente el poder es muy fuerte. Cuando hice el poema del yo, realmente quitar las otras frases y poner yo, y leerlo casi que como cuando uno lee un poema y le va entrando, entró de otra forma. Entonces, digamos que por eso es que es una cosa muy bien hecha en ese sentido, muy metodológicamente bien hecha, porque realmente como las indicaciones, o bueno, acá voy a armar el poema del yo, me sirve por algo, porque, cuando lo armo así estoy resaltando qué es lo que está pasando en esa primera persona. Y después fue leer los poemas del yo, y escuchar las voces contrapuntísticas, y creo que ahí es importante recordar que pues uno igual tiene unas preguntas de investigación que han sido nutridas pues desde la pregunta inicial, pero también por la revisión de literatura y todo. Entonces uno ya tiene como, obviamente, unos ciertos sesgos para bien o para mal, pero ya uno ya está buscando unas cosas, o buscando porque ha encontrado, entonces se refuerza. Pero para mí fue fuerte o claro el llamado de cada una de las voces cuando hice las siguientes lecturas. Entonces, no sé si es eso un poco como te contesta, como la forma como real en la que apliqué la metodología. Sí, lo que me queda un poquito como complejo de entender es en este pedazo de las voces contrapuntísticas, pues que la idea es como ir viendo como las diferentes voces, hay uno como logra identificar cada vez que uno está leyendo como el discurso, qué voces existen.
y cómo identificar que son voces diferentes y no son las mismas voces que están hablando, por así decirlo. Sí, em, sí, de una. O sea, yo creo que también esta metodología como que es muy clara en que el investigador está, o en este caso yo como investigadora estoy como sumergida en eso y puede que otra persona que llegue y lea encuentre otras voces y resalte otras cosas. Pero, por ejemplo, en esta para mí, una vez había hecho por separado y había encontrado las digamos, unas primeras voces, o sea, la verdad sí es como unas hipótesis que uno va diciendo como, uy, aquí veo que se está expresando yo, desde un punto de vista como yo hice, yo no sé qué, que me generan eh, una, un impacto distinto a a mí me pasó esto, el Estado me hizo esto, o sea, realmente estoy teniendo dificultad para contestar porque es un tema emocional, realmente es como que me causó y que fui sintiendo. Entonces, cuando fui después poniendo en palabras y etiquetando eso como listo, esta es una voz de victimización, pero no victimización en un mal sentido, sino yo reconociéndome como víctima de algo, de una acción o de la falla del Estado, de los gobiernos, etcétera. Y por el otro lado, yo reconociéndome como una persona que hizo esto. Y, y bueno, pues esto, por ejemplo, es como infidencia y como acá yo estoy contando todo, yo también paralelamente tuve como muchos temas de ansiedad, depresión, como mientras estaba haciendo mi tesis, porque fue un momento también súper difícil para el tema de la pandemia y estaba en muchas terapias, entonces me estaba como haciendo un montón de cosas de las como que estaba leyendo, cosas que estaba haciendo y como de forma, o sea, cuando yo estaba en terapias no estaba como investigadora, estaba como paciente y en el otro lado yo estaba más como investigadora y pues encontrar como esas voces y encontrar en la terapia que uno tiene muchas voces, entonces fue como, pues sí, esto es lo que pasa, uno tiene muchas voces y simplemente entonces es después empezar a etiquetarlas. Entonces, no sé si puse por ejemplo, en la tesis, pero para mí en general, en todas partes, no sé si, creo que en inglés, cuando yo remití yo todo el texto, identifico, o sea, subrayo completamente todo. Lo que pasa es que aquí se encontraron las dos voces, pero en todo el texto encontré entonces en esta voz de la victimización o de pues, la persona que ha sido víctima de algo, entonces la encontré. Y después en todo el texto encontré la voz digamos, de esa fuerza o ese empoderamiento. Y fue en esta que encontré, como cuando después de subrayar y después de poner negrilla de manera independiente, encontré que había unos momentos en donde había sido subrayado y había sido puesto en negrilla para la mente y eran pues esas voces que todos tenemos y que hablan como de la complejidad también de la categoría de víctima, victimario, de la categoría pues, de las distintas categorías que precisamente escapan como de ese binarismo. No sé si fui tan Súper. clara, pero sí, es realmente un proceso emocional, pero creo que también la metodología lo lleva, o sea, esta metodología quiere que uno esté metido en un proceso emocional y también por eso es que desde el principio la posicionalidad que uno asume en la investigación es súper fuerte, es como, mira, yo estoy así y yo desde el principio vengo del ministerio, yo ya vengo con un montón de preconceptos y vengo como con algo acá que quiero decir, puede que salga, puede que no, pero soy clara en cómo vengo porque sí es una cosa pues también emocional. Bueno, no sé si hayan más preguntas relacionadas con esto. Bueno, entonces, siguiendo esta línea,
No sé cómo te fue como destruyendo esos preconceptos que tenías o qué nuevas como conceptos creaste haciendo esta tesis. Em, pues me fue bien en el sentido, como les había dicho, yo tenía ya unas inconformidades, entonces ver que había como otras formas de ver y entender el mundo, no que las desconociera, pero que pues que también eran, o sea, desde la misma academia estaban siendo, haciendo el llamado. Entonces, para mí, en ese sentido fue bueno, sí, fue positivo. Eh, claro que difícil porque entonces, pues, uno entra y uno dice, bueno, entonces yo, ¿qué soy como profesional? ¿Qué puedo aportar? Lo mismo, entonces, pues, de algo tengo que agarrarme, de algo tengo que servirme de mis herramientas y creo que es también un poco como la reflexión que había hecho y es como, bueno, pues tampoco es como satanizar todo, sino simplemente es como ser consciente de las cosas y como esas líneas grises que hay, pero y eso creo que es lo difícil porque entonces uno cae como en un momento de no, yo qué hice. Psicológicamente, digamos, es duro, pero pues también la emoción de ir encontrando cosas nuevas, de ir leyendo textos em, de mujeres indígenas en, en Estados Unidos, o sea, como, qué pena el inglés, pero como los First Nations, como realmente las personas que estuvieron ahí desde el principio y después leer otros textos o que ya la conocía, por ejemplo, de culturas Witoto y encontrar un montón de conexiones entre las dos, entonces como que cuestionarse sobre la condición humana, o sea, fue también a nivel personal muy enriquecedor. Y, y cosas que me llevo un poco, pues todo, pero, pero ya para como investigadora, por ejemplo, el tema de posicionalidad me parece súper clave, como reconocer desde el principio la imposibilidad de tener una investigación neutral y eso pues todo lo que conlleva, como, pues acá estoy mostrando unas voces o de la comunidad cuando hago un estudio o mía cuando hago otro estudio en el que no tengo una comunidad, pero realmente la que está atrás de pronto soy yo buscando unos datos específicos eh, y que está bien, pero entonces lo pongo de frente. Eso me pareció chévere. Eh, como el enfoque de género eh, se puede aplicar a todo, no de una forma como de transversalizar todo, sino simplemente es lo que yo creo que ustedes han visto también, lo de los lentes feministas y ponérselos y que ya uno no se los quita y es para todo. Entonces ya ahorita que estábamos hablando al principio como el tema de la restricción de las motos, no, pues ya uno ve el tema de manera distinta y pues estoy muy contenta de eso, estoy muy contenta de haber descubierto que los estudios de género no es añadir una variable para las mujeres. Entonces, por eso como que hago mucho énfasis como en el tema epistemológico, que era un poco también la inquietud que yo había tenido desde que empecé a estudiar economía, que me gustó, pero yo estaba diciendo como, bueno, pero aquí qué hay, y empezamos a veces, vemos cosas en Ecopoli y después seguimos estudiando y llegamos a los últimos semestres y se nos olvida que hemos construido sobre unos supuestos, ¿no? Y salimos y ya lo que decimos pues es verdad absoluta. Entonces eso siempre me generó mucha incomodidad y ya encontré por qué, porque pues uno siempre tiene que estar incómodo y digamos, teniendo en cuenta los supuestos y las cosas que está usando, mejor dicho, las herramientas y esas herramientas, qué supuestos y qué ventajas y qué limitaciones tienen. Entonces creo que eso me lo llevo para siempre y bueno, también creo que lo que les había contado, los temas de investigación, como la horizontalidad
y digamos, el reconocimiento o tratar de huir de prácticas como muy extractivistas de la información, de extraer información e irse. Creo que eso. Yo no sé si puedo meter la cucharada aquí rápidamente, como, o sea, porque creo que es el momento de como volver a hacer énfasis en muchas de las cosas que nos has dicho que a mí definitivamente me han maravillado de muchas formas, porque lo has dicho muy claramente. Lo primero, el tema de la posicionalidad, eh, pero de una posicionalidad súper profunda además, que además te agradezco que nos estás compartiendo, digamos, unos temas emocionales complicados, pero que hacen parte también del proceso de construcción de conocimiento, y eso es absolutamente maravilloso, doloroso en su momento probablemente, pero que al final, como tú dices, se pone de frente y se reconoce. Y entonces es una posicionalidad súper fuerte en ese sentido, ¿no? Es decir, claro, todo el bagaje que yo traigo metodológico, de unos preconceptos y prejuicios, etcétera, que uno tiene, pero además de eso, el momento emocional en el que uno esté por alguna razón, y que no solamente es el que en ese momento en el que uno esté, sino que la investigación misma y los sujetos y objetos de estudio lo afectan a uno también en ese sentido, ¿cierto? O sea, tú nos lo cuentas, nos lo has contado también. Leer y escuchar a estas mujeres, pues no es nada fácil necesariamente, tiene unas cosas muy bonitas, pero al mismo tiempo, pues es muy doloroso también. Entonces, ese primer mensaje a mí me parece absolutamente poderoso, por un lado. El otro también es el de la humildad intelectual que tú nos contabas, ¿cierto? Como desde esa idea que nos creemos los economistas y las economistas de que somos la reina de las ciencias sociales, y decir, no, vea, que hay otras formas de hacer y de producir conocimiento que nos aterrizan un poco, y que definitivamente solamente desde ese ejercicio de la humildad pues nos permite conocer otros objetos, otras personas, que desde ese pedestal pues no alcanzamos a conocer. Entonces eso también me parece súper importante. Y otro par de temas más que son eso que nos dices de que pensar siempre en binario se nos, se nos facilita mucho, ¿cierto? Por nuestro bagaje cultural también, por la forma en que hemos construido conocimiento a lo largo de la historia en Occidente, pues siempre pensando en bueno y malo, ¿cierto? Femenino, masculino, etcétera. Pero esa idea de que debemos incomodarnos todo el tiempo, incomodarnos desde problematizar y pensar críticamente lo que estamos haciendo, eso me parece absolutamente poderoso también. Y de no llegar a los lugares a replicar lo mismo que hemos aprendido y que estamos haciendo, ¿cierto? Como tú decías, o sea, como economista, uno no puede llegar al mismo sitio a seguir replicando las mismas prácticas y a seguir diciendo, pues yo soy el economista, ustedes son solamente, yo qué sé, ¿cierto? Otros científicos sociales, nosotros somos los que tenemos el conocimiento, sino de verdad repensarse a uno mismo, reconocer otra vez esa posicionalidad y tenerla, el valor y las herramientas para hacer ese ejercicio de reflexividad que es tan importante, que entre otras cosas, ahí va también como una preguntita camuflada, y es cómo te fue a ti en ese ejercicio de reflexividad, de reconocimiento. ¿Cómo te vas dando cuenta tú de cuál es tu posición? Porque no siempre es fácil, uno la tiene tan enfrente, ¿cierto? Que a veces es difícil verla. Y digamos, si nos puedes contar algo al respecto. Y dos cosas más también que me parecen, o tres muy importantes, que son el tema del análisis del lenguaje también, que tú no lo mostraste ahorita cuando le estabas respondiendo la pregunta también a Lina, con esta guía escucha, que me parece una cosa absolutamente poderosa, y tú nos muestras concretamente cuál es el poder de ese análisis del lenguaje, ¿cierto? Con unas citaciones maravillosas, entonces eso también. El tema de no satanizar las categorías y las categorizaciones, pero al mismo tiempo también, otra vez volviendo a ese primer punto de la posicionalidad, ¿cierto? Si uno está creando unas categorías, justamente con esa pregunta de María Paula, que fue maravillosa también la pregunta de cómo se construye esa otredad, solamente se puede, digamos, construir una categorización que, como tú dices, sea útil de todas formas, y que no
construya pues una otredad, digamos, ¿cómo decirlo?, jerarquizada, ¿cierto? Sino que sea simplemente útil de pronto para las políticas públicas desde el momento en que los y las investigadoras reconocemos nuestra posicionalidad también en ese sentido, ¿cierto? Creo yo. Entonces, eso me parece súper poderoso. Y algo que pues nos devuelve a la primera pregunta y a lo primero que nos estabas contando hace rato, pero que no quería, digamos, dejarlo pasar y aprovecho ahora que me tomé este par de minuticos para decirlo, es algo que me encantó porque tú estás desde ese enfoque feminista y desde ese enfoque de género, no solamente humanizando tu objeto y tus sujetos de estudio, ¿cierto? Y mostrando que Emma, Esmeralda, y ahora se me va el nombre de Rosa, creo, tienen una historia también, ¿cierto? Muy importante y un conocimiento que nos pueden compartir, y eso es en sí mismo súper poderoso. Pero además nos estabas contando, hay algo muy interesante de lo que tú te diste cuenta al llegar al Ministerio, por ejemplo, de Defensa, y es que el Ministerio de Defensa, claro, es una institución y lo vemos como una institución, pero dentro de esa institución también hay personas humanas, ¿cierto? Y esas personas también tienen una historia y también tienen una posición, ¿cierto? Pero al mismo tiempo lo que tú nos decías entra en conflicto esa idea que muchas de esas personas tenían de servirle al país, lo que sea que eso quiera decir para cada una de ellas, y que se dan cuenta que hay una incoherencia enorme con unas políticas particulares como la de la erradicación, ¿cierto? Y seguramente muchas otras. Entonces, digamos, lo que tú nos estás contando nos permite ver también que ese enfoque de género, ese enfoque feminista, eh, además de humanizar nuestro objeto de estudio, además de humanizarnos a nosotros también como investigadores, humaniza también esas instituciones. Y eso me parece absolutamente poderoso también de decir, como, oiga, espere, es que pues sí, listo, el Ministerio de Defensa tiene la responsabilidad de una cantidad de cosas y de una cantidad de políticas, pero vayamos a mirar quiénes son las personas que están trabajando ahí también, ¿cierto? Y cuáles son los conflictos en los que están entrando esas personas también en cualquier institución, no el Ministerio de Defensa solamente, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, el Banco de la República, FEDesarrollo. Entonces, eso también quería rescatarlo porque me parece muy poderoso de todas las cosas que nos estás contando, que yo de verdad estoy aquí emocionadísimo, tengo como 5 páginas ya todas rayadas de una cantidad de cosas. Entonces, perdón, esa era como la otra cucharada que quería meter. Súper, sí, no, de acuerdo, un poco, bueno, creo que dijiste muchas cosas. Lo que, una pregunta que me haces al principio es, bueno, ¿cómo te diste cuenta un poco de tu posición? No fue tan difícil porque como yo ya venía con la posición aquí en la garganta, o sea, yo salí y la construí, digamos, un poco, y estoy agradecida como de la experiencia que tuve, porque, digamos, específicamente en el Ministerio de Defensa, como, porque por eso la construí, por eso estaba tan fuerte y por eso estaba ya como tan segura de mi posición. De pronto no de que estaba bien o mal, pero sí de que por lo que yo había visto, por lo que había vivido, por lo que había podido ver, digamos, como a nivel micro y personal y digamos, en Bogotá, en una oficina, eh, con el ministro, las viceministras, los viceministros, y en Tumaco, en Llorente, el sitio con más coca en el mundo, visto cómo se habían dado, digamos, ciertas dinámicas. eh, yo ya tenía acá, por lo menos lo que yo sentía, o pensaba que era pues una mezcla, o sea, ¿cuál era mi posición? Que era una mezcla de sentimiento y como soportada en datos, pero que al final también decía como, que tú decías como no, ponerlo de frente, sí creo que la posicionalidad lo pone muy de frente, pero pone muy de frente algo que todos tenemos, o sea, todos tenemos una cosa detrás, un corazón y una cosa que estamos pensando, y pues muchas veces encontramos datos y cosas para soportarlo. Entonces yo creo que ahorita, por ejemplo, en los temas políticos nos desnudamos mucho más de cómo somos seres como sentimentales, pero pues creo que en todo lo somos, y pues no está mal, es lo que somos, solo como cuál es el sentimiento que en este caso está detrás tuyo.
Gracias, Isabela. Yo me tomo un poquito el micrófono, o no sé si Mateo y María Paula, sí, solamente pues para contarle a Isabela también que tenemos, pues ya vamos como 1 hora y 40, digamos, y que no queremos abusar de tu tiempo en ese sentido también. Creo que todavía queda como una pregunta por ahí pendiente, no sé, de María Paula y de Mateo, pero también si el resto de la audiencia tiene preguntas, intervenciones, dudas, lo que sea, pues no sé, si Isabela está de acuerdo, podemos quedarnos un par de minutos más para formular esa última pregunta de María Paula y Mateo, y de pronto otro par de preguntas si hubiera algo más. Pero depende de ti, Isabela, no queremos abusar de tu tiempo. No, tranquilo, que yo que estoy en modo pandémico y hablo y empiezo a hablar porque uno lleva tantos días en la casa escribiendo y no hablando, entonces estoy hablando hasta por los codos, pero sí, conversémoslo y al final les cuento un poquito también de redes que me parece chévere. Súper. Entonces, María Paula, Mateo. Listo. Entonces, nuestra última pregunta es la siguiente. ¿Consideras que el cambio epistémico al que haces referencia en la tesis debe ocurrir principalmente a través de un cambio en el discurso tradicional adoptado en la guerra contra las drogas? Como considero que el cambio epistémico debe ocurrir en el discurso, digamos que creo que uno es consecuencia de otro un poco, y que inevitablemente para cambiar el discurso también pues cambia la forma de eh, entender y hacer conocimiento. Entonces creo que por eso como sí, o sea, como también, por ejemplo, ver cuál es el discurso que está reinando en el cambio, en la guerra contra las drogas, nos hace también entender cuál es lo que está de fondo. Entonces, qué es lo qué es qué es la forma de hacer conocimiento que está de fondo. Entonces, qué es qué es como lo que soporta que yo tenga un discurso, y también cómo ese discurso crea, que también es como, por eso estaba como un poquito así, porque pues es como una forma de entender y de hacer conocimiento y entender el mundo, que es lo epistémico, cómo eso crea la forma en la que hablo y categorizo, creo, etcétera, pero también cómo esas categorías después y esas formas de entender y después hacer políticas crean a su vez unas consecuencias. Entonces, otra vez como que es como un círculo que se retroalimenta. Entonces, por eso como, no sé muy bien cómo abordar la pregunta, pero creo que ambas, en ese sentido, como que entendiendo que es como una cosa o circular o una red compleja, creo que de todas las aristas se puede trabajar para lograr un cambio. Entonces, por un lado, un cambio epistémico, digamos, desde la academia es, bueno, ¿dónde están los conocimientos? ¿Qué pensamos de esto? ¿Cuáles son las distintas formas de entender la seguridad? Entonces, ¿cuál es un enfoque feminista o cuál es un enfoque eh, de la escuela tal? Y eso qué implica. Y por el otro lado, también el discurso y lo que estamos diciendo y haciendo y a quién estamos llamando, otros que estamos haciendo ya como en ese punto de vista. Y creo que de ambas aristas no podría decir cuál es el efectivo o el que tenga más fuerza, pero creo que de ambas aristas se puede llevar a como a un cambio del resultado final, que es la forma en la que estamos trabajando y haciendo las cosas. Y ahí me acordé de una cosa súper interesante que vimos, un libro de Rethinking Economics que en estos días estábamos presentando con Rede, y, y leí el libro y me pareció súper interesante porque, por ejemplo, los físicos, está diciendo como otras ciencias, digamos, los físicos, más allá de cómo los físicos o nosotros entendamos cómo funciona el mundo, eso no va
a influir cómo, por ejemplo, se mueven los planetas. Pero nosotros como economistas, si entendemos el mundo de una forma, seguramente vamos a producir y vamos a hacer cosas y eso sí va a impactar en cómo también funciona el mundo. Entonces, creo que también es como lo mismo, como también tener como ese cuidado o esa responsabilidad. Yo quería agregar algo y creo que está muy ligado a lo que tú acabas de explicar. Y es que creo que, no sé, de pronto antes de leer la tesis, o sí, como la aproximación más intuitiva al tema, yo creería que pues el discurso es al final como un medio para ese cambio epistémico, pero después de, pues leyendo la tesis, como la pregunta también sale de esta duda de si un cambio en el discurso ya no es tanto un medio para ese cambio epistémico, sino pues un cambio epistémico mismo. Y creo que es por esto mismo que dices, porque como decimos las cosas sí afecta, contrario a pues este ejemplo de los planetas, que yo puedo decir como se mueve de tal forma, pero eso no altera su funcionamiento, pero en este caso sí. Entonces pues sí, conocer un poco más. Y si tú crees, pues desde toda tu experiencia y desde este proceso de hacer la tesis, como si este cambio en el discurso puede tener trascendencia también en la forma en que abordamos las políticas públicas y crees que es como ese paso fundamental, pues me pareció muy interesante esa relación, no como medio, sino como el cambio en sí mismo. Sí, yo creo que ahí un poco lo vi también porque era algo que había visto en persona, como había visto y había vivido en cómo, cómo ahora referirse de manera distinta a una población hace que cree unas políticas distintas para esa población. Entonces, cómo pasar de referirme a cultivadores a pasar a referirme como a criminales, crea ya de tajo una política. Entonces, es productiva en ese sentido, es creadora de hechos que tienen consecuencias reales y vividas en los cuerpos de las personas. Entonces, como que ser consciente de eso me hizo como sentir más angustia de, ojo, esto tiene mucho poder y sí, un poder que puede ser muy nocivo y puede afectar mucho a las personas. Entonces, hoy en día soy muy creyente o me angustio mucho para mal de todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, toda la estigmatización del tema de líderes sociales, lo veo también desde ese punto de vista. Pues si yo digo que es un criminal, prácticamente una palabra se vuelve una sentencia de muerte y pues de los mismos lados. O sea, si hay que tener mucho cuidado o si yo digo que alguien es un nazi, o sea, como para picar en la cabeza, o sea, tengo que tener en cuenta que el discurso también crea, y en este caso, pues que estamos hablando, pues crea políticas públicas y crea unas consecuencias. Entonces, ese fue también como un poco eh, mi temor. Y eran un montón de cosas que yo sentía, y también me pasó en general con los estudios de género. Yo sentía un montón de cosas, pero no tenía nombre para lo que sentía, no tenía para la inconformidad, para este tema de discurso, de crear no sé qué, sino que seguramente ahora eh, veo hacia atrás y le pongo como esas explicaciones y esos títulos, eh, pero sí, como muy agradecida de que también me dio como un lenguaje para expresar muchas cosas que sentía y que no sabía cómo poner en palabras. Buenísimo, gracias Isabela. Yo vuelvo a meter la cucharada. Y no, pues no sé si haya otras preguntas. Creo que Mateo y María Paula ya agotamos las preguntas, ¿cierto? Que ustedes habían preparado. Y si las demás personas tuvieran alguna otra pregunta, sí, ¿cierto, Mateo? Sí. Eh, pues este es el momento de aprovechar estos últimos minuticos y si no, pues de todas formas, obviamente volver a agradecerte Isabela y si nos quieres contar un poquito acerca de Rede, buenísimo. Yo creo que sí, aquí hay varias personas interesadas en todo esto. Súper, mil gracias, Eric. Bueno, sí, mientras, si alguien
quiere responder al llamado que hizo Eric de ir pensando la pregunta. Y mientras tanto les cuento que es REDE, que es un grupo de estudio, de lectura, de discusión, que se llama Repensando el Desarrollo, y nace también un poco de algunos, específicamente algunas compañeras que también estuvimos en esto que les contaba en la universidad, siempre como con algunas inquietudes, y después llegamos al campo laboral y vimos la forma en la que se hace o no se hace desarrollo económico, qué se entiende por desarrollo económico, cómo es el quehacer de un economista en el mercado laboral o en el sector público o en una consultoría, en una consultora, etcétera. Entonces, de ahí nos empezamos a pensar, tuvimos la buena fortuna de contar con la ayuda de Eric y Juan y varios que están en el GIPTE, no sé, supongo que Eric ya les habrá contado también de ese supergrupo de investigación que tienen. Entonces nosotros nos adherimos como una pequeña subcategoría del GIPTE y creamos redes, y es tan amplio como queramos, también queremos tratar de tener espacios muy horizontales en donde las y los estudiantes puedan participar. Nosotros ya como decimos los viejitos, pues, pero pues no, pero los que ya nos graduamos y estamos haciendo cosas también participamos. Tenemos conferencias, tenemos seminarios, tenemos lecturas interesantes. Obviamente les estoy contando la versión desde, yo soy la única como con estudios de género ahorita como formalmente, entonces estoy contando como no, un espacio horizontal, no sé qué, seguramente un lenguaje distinto al que les contaría cualquier otra integrante de red, pero la idea es vincularnos a un grupo de estudio, no, digamos, no de investigación formal, sino de estudio para discutir distintos temas que nos interesen, encontrar aliados y aliadas que puedan tener nuestras mismas intereses pues profesionales, principalmente académicos, y sacar conferencias, seminarios y también buscamos en red una cosa que me parece importante y de la que, digamos, nos sentimos como orgullosos, es que creamos también una red para empujar a que se siga, que sigan estudiando o que sigan cuestionándose. Y esto obviamente con un énfasis muy fuerte en las, digamos, las universidades públicas, las universidades de otras regiones distintas a la central, que a veces no tienen tanta representación o que no tienen las herramientas. O sea, uno sale muchas veces sin las herramientas de cómo, qué es una maestría, no sé qué es eso. No sé cómo se hace una hoja de vida. Entonces también ahí como ayudamos y pues también, por ejemplo, muchas poblaciones que, como ya seguramente también han visto, hemos sido sujetas de algunos temas de, por ejemplo, cómo vendernos en el mercado, en un mercado llamado mercado laboral, cómo nos presentamos ante esto, cómo nos vendemos o cómo nos proponemos como investigadores frente a una beca. Entonces también, por ejemplo, pues aquí llamado a muchas mujeres que muchas veces dudamos de nuestras capacidades, de nuestro conocimiento, de la forma en la que entendemos el mundo y hacemos cosas. Entonces también nos gusta mucho desde Red impulsar a las personas que quieren seguir estudiando en la medida de lo que podamos, como, no sé, revisando cartas, haciendo cosas, ya para las personas que han estado en Red unos años. Yo, perdón, antes de darle la palabra a Juan Pablo, acabo de enviarles el link de la página de Rede para que porfa la vayan mirando. Y solamente quería contarles que en serio es impresionante lo que hacen Isabela, Camila, Daniela. Hay un grupo, digamos, un núcleo duro del Rede, pero que hoy en día yo no sé cuántas personas son, pero tranquilamente pueden ir por las 60 y más personas, ¿cierto? Que están trabajando en esto. Y sobre todo lo que les contaba Isabela, a mí me parece impresionante ese compromiso que tienen ellas de ayudarle, de hacer como una especie de mentoría también, ¿cierto?
por ejemplo, con las cartas de recomendación, con las cartas de motivación, con cómo hacer una hoja de vida literalmente, ¿cierto? Que no es algo totalmente obvio y que obviamente si uno tiene una buena estrategia para hacer todo ese tipo de cosas, pues probablemente aumenta sus posibilidades o de que lo acepten para una beca o de que lo acepten en un programa de maestría o más adelante doctorado, lo que sea. Entonces, de verdad, yo les recomiendo totalmente esa red en particular. Seguramente hay otras también, ¿cierto? Pero esta es impresionante todo lo que ellas están haciendo. También con la organización de una cantidad de seminarios muy, muy buenos, con unos invitados internacionales impresionantes también. Entonces, aprovechen esos espacios también, que entre otras cosas, y también en ese sentido, pues vale la pena mencionarlo. Rede hace parte, como decía Isabela, del GIPTE. El GIPTE es el Grupo de Investigación en Historia, Pensamiento y Teoría Económica, que es un grupo de investigación conjunto que tenemos entre los Andes y la Nacional. Entonces, y que queremos tratar de expandir, así como Rede, y Rede nos ha empujado mucho a eso también, quiere ir a otras regiones y a otras universidades. La idea del GIPTE, pues, es también poder tener a otras personas de otras partes del país vinculadas directamente, ¿cierto? Pero entonces para que ustedes vean que también es una forma de vincularse a través del REDE, de pronto también con el GIPTE, que pues es mucho menos activo que el REDE en todas estas cosas que hacen ustedes, pero bueno, que también es una posibilidad. Entonces solamente quería meter esa cucharadita y ahora sí, perdón Juan Pablo, que no te, que te corté tu palabra. No, no, para nada. Lo que yo quería pues agradecerle pues pues por la oportunidad, porque yo sí he estado buscando, por ejemplo, algo donde uno pueda, pues uno yo con el tema de Tumaco y toda la generación, o sea, lo que yo busco hacer, de hecho en mi tesis, es la generación de desarrollo económico en la región. Y uno de los choques que yo he tenido es, bueno, ¿qué es desarrollo económico? ¿No? O sea, ¿qué es en serio desarrollo económico de esas regiones cocaleras? Entonces sí te agradecería mucho, me interesa muchísimo entrar, estar como pendiente y pues que nos esa oportunidad tan grande para, o sea, me interesa muchísimo para meterme de cabeza. Alcanzamos a oír lo último, que fue lo más importante, meterte de cabeza en el red. Sí, sí, no, agradecer pues por la oportunidad de esos espacios pues tan interesantes en los que uno también quiere contribuir de alguna forma y esa es una de las mejores formas como de lograr algo. Sí, súper chévere, súper bienvenido Juan Pablo y los que quieran. Justo ahorita estamos, hoy vamos a hacer charla introductoria, pero como saben, con todo lo que pasó de movilidad, en la Nacional cancelaron clases y vamos también igual a hacerlo híbrido, pero vamos a tratar de hacerlo la otra semana. Somos súper activos en Twitter, entonces ya les paso el nombre de Twitter, igual ahí les puse el correo para que nos contacten em, en Twitter. Creo que es Varias repensando el personas lo usan. desarrollo. Sí, Repensando el desarrollo uno, creo. uno, creo, sí, algo así me parece. A ver. Sí, y ahí y yo pongo varias cosas y ya también lo que quieran ahí a la orden. Y yo estoy acá a veces saliéndome un poco de Twitter y a veces entrando, pero ya les paso el mío también. Solo porque como que me parece una forma fácil. No es el WhatsApp que a veces tiene mil mensajes y no es tampoco el correo que también se pierden los mensajes, sino pues ahí uno puede como que establecer charlas más informales y estar en contacto. Pues Isabela, mil y mil gracias nuevamente, de verdad, por todo lo que compartiste con nosotros, de verdad, súper, súper generosa en todo sentido y maravilloso todo lo que nos contaste. También mil gracias a María Paula y a Mateo por la moderación, impecable, buenísima. Gracias por esas preguntas que creo que también como que, ¿cómo se dice eso? Yo iba a decir challengearon, ¿cierto? Como que retaron un poquito algunas cosas
de lo que nos estaba contando Isabela. Entonces, mil gracias y a todos y todas por las preguntas y los comentarios. Y Isabela, siempre súper bienvenida. Ya sabes, la próxima te debo una invitación presencial, entonces ya quedas planilladísima para el próximo semestre. Y una. nada, en serio, mil gracias, mil gracias. No, a ustedes mil gracias. Muchas gracias por las preguntas y por el interés. Bueno, un abrazo.